Buenas tardes, muchísimas gracias al comité organizador por la invitación. Bueno, me pareció prudente empezar con la justificación de por qué se debe realizar vigilancia en hepatocarcinoma, ya que es una enfermedad que ha aumentado mucho la incidencia y recientemente se ha cuestionado la utilidad de realizar la vigilancia para esta enfermedad. Por lo que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se considera que deben reunirse ciertos criterios para que justifique la vigilancia de una cierta enfermedad. Y creemos, y está demostrado, que en hepatocarcinoma estos criterios se reúnen en la totalidad. Para pasar a hablar de los procesos de vigilancia que culminan finalmente en las guías que recomiendan las asociaciones internacionales. Primero, debe ser un problema de salud importante. Sabemos que la incidencia de hepatocarcinoma se ha incrementado en las últimas décadas, incluso presenta el mayor aumento en la incidencia cuando se compara incluso con otros cánceres, a diferencia de otros que incluso han disminuido su frecuencia o incidencia. En estudios de certificados de defunción realizados los últimos 30 años en Estados Unidos, se ha documentado una incidencia que se triplica en este lapso de tiempo, y lo que llama más la atención es que desgraciadamente cuando se hace un análisis por razas, el aumento, el mayor incremento en la incidencia de hepatocarcinoma se ha demostrado en hispanos. A diferencia de lo que se pudiera esperar en países, en población asiática, que sabemos que está muy relacionada con la infección del virus B, la cual se ha estabilizado. Y esto nos debe preocupar. También existe un único estudio que analiza la mortalidad por hepatocarcinoma en mexicanos, que fue publicado por el doctor Nahum Méndez, donde se analizaron certificados de defunción de 5 años en México, y ellos encontraron un incremento en la mortalidad por hepatocarcinoma del 14%, siendo de 15 para mujeres y 12.5 para hombres. Esta relación de sexo se mantiene constante en concordancia con la información de los Estados Unidos. ¿Quién está presentando hepatocarcinoma? Tenemos que tener una población expuesta identificable que pueda ser sometida a vigilancia. Bueno, pues es muy sencillo, las últimas guías, las europeas, han aclarado mucho lo que antes veíamos como enfermedad hepática por alcohol, es este el riesgo, por virus C, este es el riesgo, por hepatitis B, este es el riesgo, ya no lo simplificaron y es pacientes cirróticos en estadio A o B de Child. Esos son los que son grupos de alto riesgo independientemente de la etiología. Llama la atención que los pacientes cirróticos con un estadio C de Child, si no están en lista de espera para trasplante, no vale la pena vigilarlos, porque no vamos a modificar su expectativa de vida ni van a ser susceptibles a tratamiento específico. Sí tenemos que diferenciar al paciente que tiene una infección por virus B, porque sabemos que aún en ausencia de cirrosis, estos pacientes tienen un riesgo incrementado de desarrollar hepatocarcinoma. Y finalmente, de acuerdo a los hallazgos del estudio HALT-C, en donde se evaluó la respuesta del tratamiento con interferona a dosis bajas en pacientes con virus C, se encontró que los pacientes que tenían fibrosis avanzada más no cirrosis también tenían un incremento en el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. O sea que estamos hablando que en virus C, los pacientes con fibrosis avanzada en ausencia de cirrosis tienen un incremento en el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. ¿Y qué pasa? Que este estudio ejemplifica lo que quiero comentar. 214 pacientes cirróticos de manera prospectiva, seguidos, historia natural por 17 años. Los pacientes cirróticos desarrollan ascitis, desarrollan hipertensión portal hemorrágica, pero cada vez están muriendo menos por estas causas. Identificamos una peritonitis bacteriana a tiempo y la tratamos, los manejamos con su diurético y ligamos sus varices, estamos haciendo que vivan más. Y si viven más, les estamos dando tiempo para que desarrollen hepatocarcinoma. Y finalmente, cada vez es más frecuente que estos pacientes se están muriendo de hepatocarcinoma y no del resto de las complicaciones de cirrosis.
El tratamiento temprano debe ofrecer ventajas sobre la fase sintomática. Esto es un argumento que debe reunirse para ameritar la vigilancia. Y esto se documentó en un estudio que se hizo en países asiáticos con cerca de 18,000 individuos con infección por virus C que fueron sometidos a uno de dos grupos: vigilancia semestral con alfa-fetoproteína y ultrasonido contra el grupo que no se hizo vigilancia. Efectivamente, se documentó una mayor frecuencia de tumores en estadio temprano, pero lo que fue más importante y que no se había hecho antes, estos pacientes fueron sometidos a tratamiento con intención curativa, lo que demostró un aumento en la supervivencia y una reducción en la mortalidad del 37% de los individuos que fueron sometidos a tratamiento, que ese es un punto importante para justificar la vigilancia en los grupos de riesgo. Las pruebas que deben realizarse tienen que ser accesibles y que justifiquen el costo. En este momento, de acuerdo a las guías americanas y europeas, el estudio de elección para vigilancia es el ultrasonido. Es un estudio ampliamente utilizado como escrutinio, tiene una sensibilidad adecuada y una buena especificidad. Es muy importante que quien haga el ultrasonido reciba un entrenamiento específico en enfermedades, en detección de lesiones hepáticas, porque es operador dependiente, y ese es el principal problema que tenemos cuando pedimos ultrasonidos, como decimos, de la calle. Queda fuera, de acuerdo al consenso americano y el europeo, la alfa-fetoproteína como método de vigilancia. Estas pruebas deben ser aceptables para el paciente y el médico y que tengan un nivel de certeza aceptable para la población bajo vigilancia. Bueno, pues si a mí me dan a escoger, yo prefiero un ultrasonido que el resto de las que ustedes ven ahí. No sé quién quiere una colonoscopía, un Papa Nicolau o un tacto rectal. Y finalmente, deben existir algoritmos de abordaje estandarizados para seguir en caso de encontrar un hallazgo anormal en estos métodos de vigilancia. Y estos algoritmos también están consensados tanto por la Asociación Americana, que fue publicada en 2010, la Europea, publicada en el 2012, y la de Asia-Pacífico, publicada en estos años también. Un nódulo menor de 1 centímetro encontrado por ultrasonido, lo más probable es que se trate de un nódulo de regeneración, por lo que la recomendación es vigilarla a los 3 meses. Si a los 2 años continúa igual, debemos regresar a la vigilancia convencional, esto es ultrasonido semestral. Si el nódulo es mayor de 1 centímetro, entonces sí tenemos que pensar que existe una alta posibilidad de que esto sea un hepatocarcinoma, y ahí la recomendación es pasar a una evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica ya no es ultrasonido, es un estudio dinámico de imagen que puede ser tomografía o resonancia. De hecho, la tomografía también la podemos encontrar disponible, y ahí lo crítico es hacer un buen estudio de 4 fases para poder hacer diagnóstico de hepatocarcinoma, porque en este caso el diagnóstico lo hace el radiólogo, pero depende de que el estudio se haga en las fases adecuadas. Si existe duda, si la lesión no es característica, entonces la recomendación es hacer una biopsia, y que la biopsia efectivamente también sea revisada por expertos en enfermedades hepáticas. Una vez justificado los criterios que requiere la Organización Mundial de la Salud para realizar vigilancia en hepatocarcinoma, lo que procede es cuáles son los procesos de vigilancia. ¿A quién le vamos a hacer vigilancia? ¿Cómo se la vamos a hacer? ¿Y con qué frecuencia? Que es finalmente lo que culmina con las guías actuales. Se los vamos a hacer a los grupos de alto riesgo. Se los vamos a hacer con ultrasonido y la frecuencia es semestral. Y en eso coinciden las asociaciones americanas, europeas y de Asia-Pacífico. Los grupos de alto riesgo, como comenté, son pacientes cirróticos compensados, porque los descompensados, si no están en una lista de espera, no tiene caso que invertamos recursos en algo que no vamos a poder modificar la expectativa de vida. Infección crónica por virus B, afortunadamente en México no es un problema de salud pública, pero también mantener en mente que no es necesario que haya cirrosis para que se presente un riesgo incrementado de desarrollar hepatocarcinoma.
en presencia aún más de una carga viral elevada y actividad inflamatoria importante. Y fibrosis avanzada en caso del virus C, como fue demostrado en el estudio HALT-C. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con ultrasonido. Indudablemente la vigilancia se hace con ultrasonido, que no vamos ojo, el diagnóstico se hace con tomografía, pero la vigilancia siempre requiere ultrasonido. En caso de hallazgos anormales tendremos que pasar a estudios dinámicos. No existe evidencia que los estudios contrastados sean de utilidad para vigilancia. Y un punto a comentarse, alfa-fetoproteína ha quedado fuera de los consensos tanto americano y europeo. Vale la pena comentarlo. Existe frecuentemente en pacientes con cirrosis o hepatitis fluctuaciones en los niveles de alfa-fetoproteína que nos pueden confundir. Además, no es la única causa de elevación de alfa-fetoproteína el hepatocarcinoma. Se ha demostrado que alrededor del 70% en las series más elevadas presentan elevación de alfa-feto en hepatocarcinoma, lo cual nos deja un 30% de individuos no cubiertos si esperamos hacer vigilancia con este marcador. Y finalmente también está demostrado que cuando se eleva la alfa-fetoproteína, la mayoría de los tumores ya son suficientemente grandes como para no poder ofrecerles un tratamiento curativo, por lo que a lo mejor pudieran tener utilidad en tratamiento o en diagnóstico, pero no en vigilancia. Requerimos marcadores serológicos que se eleven en etapas tempranas para poder detectar una enfermedad temprana, no avanzada, y entonces sí modificar la expectativa de vida de los pacientes detectados de manera temprana. La frecuencia se recomienda que sea semestral. A lo largo de los años también han cambiado las guías en cuanto al uso de alfa-feto y a la frecuencia del estudio. Los años previos se recomendaba una vigilancia de 6 a 12 meses. Está determinado por el tiempo de doblaje del tumor. ¿Qué quiere decir esto? De que el ultrasonido sea normal en presencia de un tumor a que se vea una lesión, se consideraba que va de 3 a 12 meses. En este momento, de acuerdo a los estudios realizados, se considera que 6 meses es un lapso adecuado para poder detectar lesiones de manera temprana. Se han hecho estudios incluso para identificar si hacer un ultrasonido trimestral mejoraría el hallazgo de estas lesiones, y lo único que se ha encontrado es que sí, se documentan más lesiones, pero no se modifica la expectativa si aplicamos el tratamiento convencional, y además encontramos muchas más lesiones que no van a ser cáncer, que van a ser nódulos de regeneración. Entonces, no se recomienda hacer ultrasonido menos de 6 meses ni más de 6 meses. Y también está determinado por la incidencia del tumor, que en cirróticos sí supera el 1.5% anual. Finalmente, esto es un punto para reflexionar. ¿Realmente vigilamos si tenemos ya unas guías claras en donde tenemos pacientes cirróticos que requieren un ultrasonido cada 6 meses? Una editorial publicada recientemente en Hepatology menciona que en grandes grupos de pacientes diagnosticados con hepatocarcinoma se investigó si estos diagnósticos se realizaron mediante vigilancia, y se encontró en 3 grandes grupos, esto es cirróticos en general, todo en Estados Unidos, pacientes con hepatocarcinoma en Medicare y de veteranos conocidos con enfermedad por virus C. Únicamente estas cifras, 17%, 6.6% y 12%, fueron diagnosticadas mediante métodos de vigilancia. Entonces, esto es como que el punto final para recordar que nos corresponde hacer vigilancia para poder hacer un cambio en esta expectativa de los pacientes con cirrosis. Eso es todo, muchas gracias.